la palabra. Y recuerdo que con todos mis amigos nos íbamos en un carro y llenábamos todo el carro, hermano, y nos íbamos para el anexo. Y ahí conocimos la palabra, y fui asistiendo, hermanos, y nuevamente me voy para el mundo, hermanos. Nuevamente me meto en la fiesta, nuevamente me meto con los amigos, pero así, hermanos, pasan los años, pero la palabra ya estaba penetrada en mi corazón, hermanos. Porque yo conversaba con el Señor. Recuerdo que yo estando en el mundo, yo siempre oraba por las noches. Siempre conversaba con el Señor y le decía: Señor, gracias. Le agradecía por todo el día y al despertarme también conversaba con Él. Y estando en el mundo, hermanos, hablaba con el Señor. Pero cuando llego a conocer el anexo y me aparto, yo le hice una promesa al Señor. Señor, que yo en cualquier momento voy a dejar todo esto y voy a servirte, le decía. Y a mi madre también le decía, yo había estudiado, hermanos, lo que era hacer licor, lo que era hacer tragos, toda esa cosa. Pero yo cuando tomé esa decisión le dije a mi madre: ma, yo no voy a ejercer esta carrera porque yo le voy a servir al Señor en cualquier momento. Y si yo voy a seguir con esto, mi meta será poner una discoteca o poner un bar, pero yo no quiero eso, le decía. Y gracias a Dios mi madre me comprendió, pero mi padre no me entendía. Y yo le decía: Señor, yo no voy a ejercer esto porque yo quiero servirte en cualquier momento. Y entonces, hermanos, llegó el momento cuando Cristo hizo la obra en mi vida, hermanos. Entregué mi vida a Cristo, pasé por esta puerta y desde atrás, desde al fondo, hermanos, yo sentía la presencia de Dios. Desde al fondo quebrantaba mi alma, hermanos, y así poco a poco yo le decía al Señor: Señor, yo voy a servirte, pero solamente voy a ir tal día, tal día y tal día. Llegaría a mi casa y solamente así quiero que sea mi rutina, le decía a Dios. Pero qué hermoso, hermanos, que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Jesucristo lo cambió todo, lo volteó todo, hermanos, y ahora estoy en las manos de Dios. Ahora el Señor, hermanos, me está permitiendo poder estudiar una carrera, hermanos, que por la gracia y misericordia de Dios, quiero contarte también algo precioso, las cosas grandes que Jesucristo hace con el hombre, hermanos, y también con la mujer. Pues hubo una oportunidad que tenía que dar una exposición, y la exposición era de 2 personas. Entonces yo le decía al varón que estaba conmigo, le decía: ¿ahora qué vamos a exponer?, le decía. Pero él me decía: pero quiero que la exposición sea diferente. Y entonces yo también le decía: yo también quiero que nuestra exposición sea muy diferente a lo de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué te parece si tú practicas tu parte y yo practico mi parte? Está bien, me decía. Entonces yo conversaba con el Señor y orando le decía: Señor, yo quiero que esta exposición sea muy diferente a lo de nuestros compañeros. Y si tú lo tienes que hacer llorar, hazlo llorar, Señor. Entonces yo conversaba con el Señor. Entonces ya nos habíamos preparado y Él da su parte. Y yo me había puesto en la mano del Señor, hermanos. Y yo empiezo a hablarle a los compañeros. Y cuando de repente, hermanos, veo cómo los compañeros empiezan a llorar. Veo cómo lloraba un compañero y la compañera lloraban. Entonces yo ahí en mi mente recordaba y decía: Señor, yo te había dicho que yo quería verlos cómo se quebrantaban. Y el Señor cumplió la promesa, hermanos. Los jóvenes se quebrantaban, hermanos, porque yo les había hablado del amor, hermanos. Les había hablado sobre el amor de la madre, sobre el amor del padre. Y comenzaban a quebrantarse y la profesora me decía: ¿es tu experiencia o es lo que tú has vivido?, le decía. Y yo le decía: no, le decía, yo me he puesto en la mano del Señor, le decía, hermanos. Y eso ha hecho Jesucristo en mi vida, amados hermanos.
pues también le decía que yo no podía hablar con mi padre, ¿verdad? Yo no podía tener una comunicación con él. Pero mira, qué precioso es cuando yo iba al camino al trabajo, hermanos. Yo agarraba mi celular y lo llamaba a mi papá y le decía: papá, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y él me decía: bien, hijo. Pero más antes, hermanos, yo no podía decirle eso. Entonces yo le decía: pa, ¿cómo estás? Bien, me decía. Y yo le decía: pa, cuídate mucho, te amo mucho, le decía. Te amo mucho, ¿ya? Y él me decía, y él lloraba, hermano. Yo notaba que él lloraba. Pa, ¿qué te pasa? Le decía. Nada, hijo, me decía. Pa, yo te amo, le decía. Y el hermano ahí quebrantado me decía: yo también te amo, papá, hijo, me decía. Y así es, hermanos. Recuerdo que cuando era Navidad, Año Nuevo, hermanos, él se quedaba en mi casa haciendo sus cosas. Y yo, como no había comunicación, yo le escribía en un papelito. Yo sentía decirle algo, pero no tenía la valentía de poder decírselo, hermanos. Entonces yo le escribí en un papelito y empezaba a escribir con mi lapicero. Le decía todo lo que sentía, le escribía ahí en el papelito. Entonces, al salir, hermanos, yo dejaba ese papel y le decía: pa, ahí en tu cama te estoy dejando un papel, le decía. Y él me decía: ya, hijo, me decía. Y yo me iba a mi abuela y él me mandaba un mensaje: hijo, yo también te amo y gracias por todas las cosas que me estás escribiendo en este papel. Pero él, hermano, rompió todas mis cadenas y me dio la valentía de ahora poder tener una buena comunicación con él. Ahora le hablo, le converso, le aconsejo que busque de Dios y que deje todas las cosas malas que él está haciendo, hermanos. Oro mucho por él, oro mucho para que el Señor cambie su vida. También por mi madre, hermanos, y también trato de, hasta donde yo pueda, hermano, hasta donde están mis posibilidades, de poder instruir a mi familia, a mi sobrino, hermanos, que gracias al Señor, a veces con mi sobrino me pongo a cantar alabanzas, hermanos. Me pongo a cantar alabanza y le digo: ¿qué coro te gusta? Y me dice: cántame este coro, lo que el Espíritu diga, me dice. Y ponemos a alabar al Señor, hermanos. Y ahí cuando se hace una herida, me dice: le voy a esperar a mi tío Brian para que me ore, me dice. Porque la oración tiene poder. Y así es, hermanos, cuando alguien se enferma en el hogar, cuando alguien se enferma, mi sobrino, hermanos, me dice: Brian, ora, me dice. Ora porque ahí en el hogar alguien está enfermo. Vamos a orar. Entonces le digo: levanta tu mano. Y levanta su mano, hermanos, y empieza a orar conmigo. Qué precioso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Alabado sea el Señor, hermanos. Gloria sea a Dios. Y de mi parte, hermanos, me siento contento, me siento feliz por las cosas que el Señor está haciendo conmigo, hermanos. Me ha dado unos verdaderos amigos, me ha dado una verdadera familia, hermanos. Y no tengo palabras para poder expresar lo que siento por el Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. Algo precioso, hermanos, que el Señor también me está permitiendo colaborar en la obra de Dios, hermanos. Colaborar, hermanos, en la obra del Señor. Y alabado sea el Señor, hermanos. Y este es mi corto testimonio, hermanos. Y que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Y que Dios los bendiga mucho. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a levantar nuestras manos un momento. Vamos a adorar al Señor un momento, ¿ya? Sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor. Tú eres maravilloso, precioso. Gracias, Señor, por tenernos aquí un día más delante de tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, Santo de Israel. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza.
Alabanzas a ti, Señor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Padre. Aquí tu pueblo te adora. Santo, santo, santo eres mi Señor. Alabanzas a ti. Aleluya, aleluya. Adóralo, adóralo. Ha venido a adorar a tu Señor, adóralo. Santo eres, Señor. Yo sin ti no vivo. Yo sin tu presencia no vivo. Sin tu presencia no vivo. Si no me tocas, tócame. Lléname de ti, Señor. Yo quiero sentirte. Alabanzas a ti. Aleluya. Alabanzas a tu nombre, Señor. He venido porque necesito de ti. Porque necesito de ti, Señor. Háblame en esta tarde, ministrame. Tú conoces lo que estoy pasando, lo que estoy atravesando, tú lo sabes. He venido a que me hables. Háblame, mi Señor. Háblame, mi Dios. Te lo ruego, te lo suplico y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Gracias, dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermano. Hasta aquí mi participación y ha llegado la parte más importante, que es la palabra del Señor, y con nosotros nuestro pastor Carlos Mata. Que Dios lo bendiga mucho. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Señor le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Una bendición, un privilegio estar en la casa de Dios. Pero es nuestra bendición saludarnos y saludarles a cada uno de ustedes y hacerlo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. ¿Cuántos están contentos? En el que está alegre, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Bendito el Señor, porque aquí hay libertad para poder exaltar a Dios, poder reconocer con todo nuestro corazón las bondades que Él tiene para con todos nosotros. Qué bueno en esta mañana estar aquí. Día del Señor. Gloria a Dios, donde su pueblo se reúne, se congrega para poder reconocer. Si no fuera por el Señor, no hubiéramos sido salvos. Gloria a Dios. Tomen su Biblia en esta mañana. Quiero compartir con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Señor, me ayude a ser breve. Qué bueno, sé que hay hermanos fieles, esforzados, porque así queremos formarnos, mejorar en todos los aspectos de la conducta de Cristo, cada día como pueblo del Señor. Hechos capítulo 24, verso 4, gloria a Dios. Alabado el Señor. Hoy día nuestro país se viste de gala, ¿no? Están marchando por allá el ejército, la fuerza aérea, todas las fuerzas armadas de nuestro país. Pero nosotros también, cuando marchamos, nosotros también somos el ejército
de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, lo hacemos con la bendición del Padre, también del Hijo y el Espíritu Santo del Señor. La palabra de nuestro Dios dice así de la siguiente manera: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Los invito, vamos a hacer una oración al Señor juntos para que Dios hable a nuestras vidas, Dios nos instruya. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu santísimo nombre, exaltamos tu nombre, oh Dios eterno, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, como dice tu palabra, en los cielos y en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Le bendecimos, le exaltamos, Señor. Gracias le doy por este privilegio de estar aquí en tu casa y poder estar aquí con tu pueblo, Señor. Le ruego que unjas tu palabra con la poderosa unción de tu Espíritu Santo y bendícenos por medio de ella, porque tu palabra es verdad, tu palabra es todopoderosa. Tu palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento. Y le ruego por favor que unjas también la vida de tu siervo y tomes control de mi vida e inspires tu palabra a mi vida y a todo tu pueblo. Sin la unción de tu Espíritu soy consciente que nada soy y nada puedo hacer. En el nombre de Jesús, mi Señor, te doy gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios sabe decir: tomen asiento en el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y que esta mañana quiero compartir con ustedes en el sentido de conocer las Sagradas Escrituras y poder cuidarnos también como pueblo del Señor, el tema con relación ¿qué es una secta? Quiero tratar ese tema con ustedes. ¿Qué cosa es una secta? Alabado el Señor. Yo creo que usted muchas veces ya, muchos que estudian la palabra, otros ya tienen conocimiento de estos temas, son temas de la Biblia. Y si son temas de la Biblia, pues son temas que vienen de Dios. De una forma muy, muy especial tenemos que entender, bendito el Señor, estas doctrinas o enseñanzas. Hay muchas doctrinas es para cuidarse, para cuidarnos. Gloria a Dios. Primeramente, ¿qué cosa significa esa palabra secta? La palabra secta proviene del griego que significa herejía. La palabra secta proviene de un vocablo griego que significa herejía. Alabado el Señor. Aquí hemos visto que hemos leído esta parte del capítulo 24, el verso 5, donde el apóstol San Pablo era perseguido por los judíos, por todas las naciones existentes de aquel tiempo. Todos los judíos, como estaban en todas partes, en todas las naciones o países, bendito el Señor, era perseguido el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la causa? Porque Pablo predicaba a Jesucristo, predicaba de Cristo, les anunciaba a Jesucristo como Salvador. Primeramente dice que él iba a buscar a los judíos. Cuando nuestro Señor Jesús comisionó, por ejemplo, a sus 10 discípulos o apóstoles, luego a los 70, él le dice: id primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Le está diciendo aquellas ovejas extraviadas de Dios, extraviadas de los mandamientos de Dios.
tienen los mandamientos de Dios, conocen la palabra de Dios, pero no están viviendo conforme a esos mandamientos. ¿Qué le está diciendo? Están extraviados. Se han extraviado del verdadero camino santo y recto de Dios. Vayan y busquen esas ovejas y predíquenlo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y crean en el evangelio. Alabado el Señor. Por eso mismo es que los judíos rechazaban a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque Él les hablaba del reino de los cielos y el pueblo de Israel esperaba el reino de los cielos. Bendito el Señor proféticamente. Gloria a Dios. Pero es que también tuvieron a nuestro Señor Jesús como un hereje, como un impostor, como un intruso, como un mentiroso en medio de los judíos. Alabado el Señor. Entonces Pablo fue perseguido por esta causa. Entonces la palabra secta significa herejía. Y la palabra herejía habla, gloria a Dios, de una doctrina o enseñanza que está en contra de otra. En este caso, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo, tenemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas, porque los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que la palabra, la doctrina, las enseñanzas que enseñaron los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, fue por inspiración de Dios. Alabado el Señor. Entonces, las doctrinas que ellos predicaban, la palabra que ellos predicaban, gloria a Dios, no era de su mente, no era del razonamiento de ellos, no era una doctrina, bendito el Señor, que perteneciera, gloria a Dios, a su religión. Esa era una inspiración divina. Bendito el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesús, cuando Él resucitó de entre los muertos, lo envía a sus discípulos en el libro de San Marcos 16, verso 14 en adelante. El verso 15, ¿qué le dice? Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué cosa es el evangelio? La palabra de Cristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, la palabra de Cristo, hablando con relación al pecado de adulterio en San Mateo 5:28, Él le dice a los judíos: en la ley de ustedes está escrito, no cometerás adulterio. Pero más yo les digo ahora, le dice, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarlo, ya cometió adulterio con esa mujer en su corazón. Entonces eso era el evangelio. Alabado el nombre del Señor. Era más profundo. Hay una demanda más profunda de santidad, de consagración. Porque ahora Cristo ya vino. Y Cristo, por medio de su Espíritu Santo, bendito el Señor, tiene el poder para poder regenerar, transformar el espíritu y el alma de la persona, del ser humano. Pero en cambio la ley no tiene ese poder. El Espíritu de Cristo, por medio del evangelio y la sangre de Cristo, es todopoderoso, que tiene poder para restituir, santificando, limpiando y purificando la mente y la conciencia del ser humano, y darle una conciencia limpia. Alabado sea Dios. Pero la ley no tenía ese poder. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que ahora somos libres, espíritu, alma y cuerpo. Por eso los miembros físicos de un hijo de Dios que ha sido libertado espiritualmente, esos miembros ya no corren detrás del mal. Ya no practicamos el mal con nuestros miembros físicos. Por eso el Señor dice: manténganse firmes en esa libertad con la cual Jesucristo les ha hecho libres. Al nombre de Cristo le damos la gloria. Entonces ese era el motivo que San Pablo, Pedro y Juan y todos los apóstoles y aquellos discípulos que ellos prepararon en Cristo eran perseguidos. La iglesia primitiva era perseguida porque pensaban y creían, hermanos, que traía otras doctrinas.
Y por eso, miren, por ejemplo, le estoy diciendo que la palabra, bendito el Señor, secta, significa herejía. Quiere decir, es un grupo religioso de creyentes que tiene como doctrinas contrarias a las doctrinas de Jesucristo, contrarias a las doctrinas del Evangelio, contrarias a las doctrinas de la Biblia. Y si esos grupos religiosos tienen doctrinas en contra de la Biblia, pues para nosotros se convierten también en herejes y se convierten en una secta. Amén. Si nosotros tenemos las doctrinas de Cristo y Él tiene sus propias doctrinas, pues para ellos nos convertimos en herejes también. ¿Por qué? Porque si ellos tienen otras doctrinas diferentes a la doctrina de la Biblia y nosotros tenemos la doctrina de la Biblia de Jesucristo, que es la doctrina de Dios, alabado el Señor, para ellos nos constituimos en herejes. Yo quiero que usted al menos se aprenda el significado del título del tema. ¿Qué significa la palabra secta? Significa herejía. Es un grupo religioso que tiene como doctrinas contrarias a las doctrinas de la Biblia. Alabado el nombre del Señor. Y aquí le dice, por ejemplo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Una plaga en el sentido espiritual, doctrinal. Usted sabe lo que es una plaga, ¿no? ¿Qué es una plaga? Es una enfermedad que se dispersa rápidamente. Alabado el nombre del Señor. A donde llega arrasa con todo. Y causa muerte, causa una mortandad terrible. Entonces aquí lo que está diciendo es una plaga, porque se distribuía, hermano, Pablo distribuía el evangelio, donde llegaba, predicaba, de casa en casa, por la plaza, por las calles. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Eso es lo que tiene que hacer usted, hermano querido. Usted se sube a un ómnibus, predique el evangelio. Llenémonos del amor de Dios. Porque ahora, hermano, cuántas herejías hay en el mundo que apartan hombres y mujeres, hermano, del Dios verdadero, de la santidad de Dios, de su verdad, de la justicia divina. Y hay una plaga doctrinal por el mundo, hermano, que llevan a las multitudes de hombres y mujeres a la condenación eterna. Porque toda doctrina, hablando con relación a Dios, con relación al cielo, con relación a la justicia de Dios, al reino de los cielos, hermano, toda doctrina que no es de la Biblia, mucha gente sincera, hermano, que humanamente puede amar a Dios, pero lo aparta de Dios, lo separa de Dios. Y si lo separa de Dios, lo aparta del cielo y del reino de los cielos y de la vida eterna. Alabado sea Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De verdad, hoy día, en estos tiempos, tenemos una facilidad muy hermosa con relación a los medios de comunicación, como es la internet. Si nosotros sabemos usar esos medios, serán una bendición. Pero también, hermano, hay doctrinas que se dicen ser cristianas, que se dicen ser de la Biblia y no lo son. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta a la iglesia, capítulo 2. Ahí dice que él dice estas palabras: alabado el nombre del Señor. Verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso habla dentro del pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Falso es que tiene doctrina, enseña doctrina, habla de Dios, pero esa doctrina está en contra de la Biblia. Entonces, con relación a la doctrina bíblica, es una falsa doctrina. Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros del evangelio. Eso habla con un evangelio diferente, distinto, que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras.
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una de las doctrinas contra la Biblia, ¿cuál es en estos tiempos? Que dicen que el infierno no existe. Otro dice que el infierno está en la tierra y el cielo también. Y eso lo difunden, se dan el gran trabajo, invierten mucho dinero, usan muchos medios de información, internet, televisión, radio, literatura, y lo dispersan hasta avance. Se dan el atrevimiento de ir y enviar literatura, folletos, volantes por debajo de la puerta de los negocios, de las viviendas. Se van de casa en casa difundiendo, en el sentido, hermano, espiritual, basura, desecho, porque eso es la verdad, porque destruye al ser humano, apartándolo del Dios vivo, impidiéndolo que ese hombre, esa mujer se acerque a Dios como Dios quiere que se acerque. Porque si el hombre o la mujer quiere obtener la bendición de Dios, tiene que acercarse a Dios. ¿Cómo? Confesando sus pecados. Hay doctrinas que dicen no todos somos hijos de Dios, y todos los que están en una religión pues sirven a Dios y Dios es su Padre. Qué mentira más grande. Aunque anden robando, estafando, mintiendo y dicen que son hijos de Dios, simplemente el simple hecho de estar en una religión y de ser un ser humano. Pero el ser humano que está en su pecado, gloria a Dios, es una criatura de Dios, pero no puede ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios dice que tiene que ser engendrado por Dios mismo, y eso es en el sentido espiritual. Nosotros que por la gracia del Señor Jesús conocemos el Evangelio, la verdad de Dios, y en la bendita misericordia del Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento, sabemos ahora que antes, cuando estábamos en el pecado, no éramos hijos de Dios. Es más, sabemos hijos de quién éramos. ¿Amén o no? En el sentido espiritual. Por eso tenemos que cuidarnos, hermanos, las falsas doctrinas. Mucha literatura corre, fluye por todos los medios de comunicación, de información. Volantes. Hay que tener mucho cuidado. Hay una Biblia que no me acuerdo cómo se llama esa Biblia, que ahora están difundiendo, esparciendo por todo el mundo, pero lo han escrito una mujer lesbiana, un homosexual. Hay otro que, mire, no lo han escrito, en realidad han buscado una traducción de acuerdo a su condición satánica y han cambiado palabras y términos de la Biblia. Creo que es la internacional, no sé, bendito el Señor. Es una Biblia llamada la Biblia internacional. Pues hay mucha gente que dice, no, si la Biblia es que la palabra, sí, la palabra de Dios es la Biblia. Pero esa gente manipula, cambia el sentido de la palabra. Usan términos, palabras de acuerdo a su perversa condición. Señor, reprenda al diablo. Bendito el Señor. Entonces, por eso que les digo, es necesario al menos memorizarse. Gloria a Dios. El término secta o herejía es una doctrina contraria a otra, para que no se confundan. Las doctrinas contrarias a la Biblia es una doctrina contraria a la doctrina de Jesucristo, a la doctrina del Padre, a la doctrina del Espíritu Santo, y por ende también contraria a la doctrina de los apóstoles de Jesucristo, que Dios les dio su Espíritu Santo y lo reveló, lo inspiró su palabra, sus enseñanzas para el pueblo escogido de Dios en una forma muy especial. Alabado sea Dios. Por eso el pueblo de Dios tenemos que escudriñar no cualquier literatura, no cualquier doctrina, sino la Biblia, la palabra de Dios. En San Juan 5:39, nuestro Señor no dice escudriña cualquier doctrina, dice escudriña la palabra de Dios, las sagradas escrituras,
Porque a ustedes les parece que por medio de las Sagradas Escrituras ustedes van a obtener la vida eterna. Mire, ¿cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos quieren entrar con seguridad al reino de los cielos? Por eso hay que escudriñar, para que no le engañen falsos maestros, falsos evangelistas, de listos con artimaña. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso 4, bendito el Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes y seamos arrastrados por estratagema de hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Fluctuar es que, hermano, le dicen, mire, no hay infierno, y lo cree que no hay infierno, y se va detrás de los que dicen que no hay infierno. No es que Dios no castiga, y se van detrás de los que predican que y Dios dice que sí castiga, y Dios sí castiga. Dios siempre castigó el pecado. Dios jamás pasará por alto el pecado del hombre, sea quien sea. Así sea ministro evangélico, católico, protestante, sea el presidente de una república, sea juez, fiscal, policía, quien haga lo malo, Dios va a castigar su pecado. Por eso dice la palabra de Dios, que dice, tarde que temprano el impío, el pecador será castigado. ¿Quién lo va a castigar? Dios. Al menos que ese pecador se arrepienta y se vuelva a Dios confesando su pecado y dejando su maldad. Entonces dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado a Dios y se aparta de su pecado, alcanza la misericordia del Dios del cielo. Vale la pena estar contento con Dios, ¿sí o no? ¿Cómo no estar contento? Si aún nos da, hermano, un jalón de oreja, hay que hacerle gloria a tu nombre. Gracias, porque es para mi bien, para que yo no continúe siendo torcido, chueco en tu voluntad, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame tus mandamientos. Ilumíname en tus mandamientos. Aleluya. Por eso dijo el Señor, escudriña en mis escrituras. Y una de las causas, hermano, para que nadie te engañe con doctrinas falsas, mentirosas, y aparten tu confianza, hermano, tu fe, tu conducta, hermano, de Cristo. Tienes que conocer la doctrina de la Biblia. A veces dice que tremendo habló ese hombre, pero no te das cuenta que dentro las palabras memorizadas de la Biblia te introducen una doctrina hasta satánica. El Señor reprenda al diablo. Escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en las escrituras ustedes van a obtener vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es santa y perfecta en santidad. Y cuando uno lo obedece de corazón, hermano, tu ser, todo tu ser, espíritu, alma, sentimientos, emociones, se unen a esa palabra. Por eso es que hay que vivir la palabra de Dios de todo corazón. Eso dice con el alma. Cuando dice con el alma, con los sentimientos, tiene que ligarlo a la voluntad de la palabra, a la regla de la palabra. Si a mí la Biblia me dice que no tengo que dar lugar a mis ojos a estar codiciando, hermano, la carne de otra mujer, pues yo tengo que cuidar mis ojos, ¿o no? Yo no puedo estar, es que mi ojo es que mi ojo quiere, desea mirar lo impuro, lo deshonesto. No, por eso el Señor dice a sus hijos, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo. Es mejor que entres a la vida eterna tuerto o tuerta sin ojos, y no con los dos ojos y todo tu cuerpo ser lanzado al infierno de fuego. Ahora el Señor dice que hay un infierno, hay un infierno. Hay gente que no quiere creer, hay ellos, allá ellos, hermano. Ayer me enteré que había fallecido, de hecho que uno no se alegra, pero yo digo, ojalá que este hombre se había arrepentido a Dios, un periodista famoso.
que hablaba a tiempos que hablaba de muchas cosas, un hombre muy estudioso, muy profundizado en inclusive en la lengua española, y no, en ese sentido, cuando uno escucha, pues en cierta forma un maestro, pero sin Dios. Cuando le hablaban de Dios también daba duro, y para él era tontería. Alguna vez que yo le he escuchado. Bendito el Señor. ¿De qué sirve, hermano, por ejemplo, un hombre, una mujer que se llene un conocimiento literario, terrenal, humano? Y de hecho, que uno tiene que aprender a conocer para poder diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que me conviene como hijo de Dios, lo que no me conviene. Pero si uno no tiene conocimiento de la palabra, ¿qué instrumento usaríamos como hijo de Dios para diferenciar qué es de Dios y qué no es de Dios? Y por ejemplo, si usted no tiene el espíritu de Dios, ¿qué espíritu te va a ayudar a discernir en qué espíritu está usted? ¿Qué espíritu mora en uno? Pero si tienes al espíritu de Dios, el espíritu de Dios te ayuda a diferenciar entre el espíritu inmundo y el Espíritu Santo, entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Al nombre de Cristo toda gloria. Por eso dijo el Señor: escudriñen mis escrituras, porque a ustedes les parece que en las escrituras, la palabra de Dios, ustedes van a obtener vida eterna. Eso es conociendo, entendiendo y obedeciendo la palabra. Por eso en San Juan 8:51, con relación a obedecer y vivir conforme a la palabra, dijo el Señor: de cierto yo les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quién dijo? El que guarda mi palabra. No digo el que desde su vientre era evangélico. No dice el que desde su vientre que ya conocía la Biblia de pasta a pasta. Y conocer la Biblia hay que conocerlo. Pero para entrar a la vida eterna hay que vivir conforme la Biblia, conforme la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis 3:10 dice la Escritura: por cuanto ustedes han guardado la palabra de mi paciencia, yo también les libraré, yo también les guardaré de toda la prueba de juicio que vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Nuestro Señor le dijo, hermano, en los evangelios, alguien dijo: mire, te rodearán, te vendrán situaciones, a todos los pecadores vendrá, pero a ustedes ni un pelo en su cabeza perecerá. Alabado sea Dios. Eso es para los que guardan la palabra de Dios. Amén. Por eso el hombre de Dios que es casado, el diablo te va a tentar con cuantas mujeres. Con todo respeto, hermano, hasta dentro de la iglesia a veces el diablo introduce, hermano, su gente para tentar, buscar que seducir a un hombre de Dios al adulterio. A veces en la empresa, en el negocio. Para eso usted tiene que cuidarse. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le enseña a usted como hombre de Dios y mujer de Dios que es? Así como la gacela escapa de los lazos del cazador, que dice, así también huye, escapa del adulterio, huye de la fornicación. Porque se trata de tu vida, hermano. La palabra de Dios ya está declarada. ¿Qué tenemos que hacer? Huye. Es que ella me buscaba, es que él me llamaba. Blandengue. Sí, ese ser un blandengue, un flojo. Y cuando cayó perdió su salvación, porque perdió a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué sirve un placer carnal de unos minutos? Usted sabe que para caer en pecado el Hijo de Dios puede caer en cuestión de segundos. Ahora, para restituirte, para levantarte, y si Dios quiere levantarte, si no, ¿de ver qué? ¿Están vivos, no, hermanos? ¿Cuántos han venido a oír palabra del Dios del cielo? ¿Le gusta esta palabra o no le gusta? Mi hermano, cuando el hombre, la mujer sea justo o pecador, cuando se muere, simplemente va a irse a la eternidad que merece irse. Si aquí vive una vida relajada, tibia y mundana, la Biblia dice que a los tibios el Señor lo vomita en su boca. Le da náusea. Eso en el sentido espiritual.
Si hay muchos hermanos que no buscan, no aprovechan la oportunidad que Dios le da, el tiempo que Dios le da. Esto es tiempo de buscar, tiempo de indagar la Biblia, sin dejar de hacer lo que tiene que hacer, hermano. Trabaja el día que tienes que trabajar para ti, para tu familia, trabaja. Pero no te vuelvas esclavo del trabajo, no te vuelvas esclavo del negocio, de la empresa. Tiene que ser un hombre, hermano, que tú le pones, le dominas al negocio. Hasta aquí trabajo, hasta esa hora trabajo. Dijo el apóstol San Pablo a la iglesia, bendito el Señor, que el día que hemos venido a este mundo nada hemos traído. Y el día que salgamos de este mundo, sea rico, sea pobre, sea justo, sea injusto, nada llevaremos. Por lo tanto, teniendo sustento, ¿no te falta? Ni para los tuyos. ¿Para qué más? Si el Señor viene esta noche, ¿para quién va a quedar el fruto de tu sudor? Alguien dirá, para mis hijos. No, el anticristo va a tomar control, ni tus hijos. Al menos que a tus hijos lo marque la bestia. Si no, no podrán ni comprar, ni vender, ni la casa, ni la chocita en el cerro. Podrán vivir si no tienen la marca del diablo. El Señor reprenda al diablo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque nada hemos traído cuando venimos a este mundo y nada nos llevaremos. Para el cielo usted no necesita por lo más fino que sea la tela aquí. Si alguien tiene un anillito de matrimonio, si es de oro, tampoco lo vas a llevar. Porque allá en el cielo sí está el verdadero oro. Y ese oro no se desgasta, no pierde su brillo, es eterno. Eterno, hermano, eterno. Todo lo que hay aquí en la tierra es simplemente la sombra, la apariencia de lo verdadero. Lo verdadero no está aquí, lo verdadero está en el cielo. Al nombre de Cristo sea la gloria. No estoy usando palabras para emocionar a nadie. Eso lo declara la bendita palabra de Dios. Aún las calles de arriba de la ciudad santa son de oro. ¿Cuántos creen eso a la palabra? Dígame, ¿vale la pena arruinarse en esta tierra por cualquier placer carnal? Aleluya. ¿Por qué mal negociante muchos hermanos? No les saludan aquí, se van al mundo porque no les saludaron. No le invitaron la actividad, no le dieron, hermano, le ignoraron. Por eso me voy y me resiento. Por favor, hermano, el reino de los cielos no consiste ni en papas rellenas, ni en frituras, ni comer conejo, no comer, hermano. Ni en oro, ni en plata de esta tierra, ni en petróleo. El reino de los cielos consiste en que Dios viva dentro de nosotros. La paz, el gozo, la fe que Él llena dentro de nosotros. Al nombre de Cristo sea la gloria. Escudriñar las escrituras, dijo el Señor. Porque a ustedes le parece. ¿A cuántos aquí le parece que en las escrituras vamos a obtener la vida eterna? Escudriña, hermano, saca un tiempo constante. La carne no desea, hermano, cuando uno va a leer, eso me pasa a mí. Cuando voy a leer la palabra yo se me quedo dormido. Yo tengo que resistir y rechazar ese sueño. Y si yo no estudio la palabra, no alimento. Por eso llegar a la casa de Dios es una de las causas divinas. Llegar a la casa de Dios. Por eso el Señor nuestro Padre nos manda no dejar de congregar. Si usted no hubiera venido esta mañana, no estaría escuchando esta palabra. Y no estarías aprendiendo esta palabra. No estaría siendo amonestado por esta bendita palabra. No estaría siendo consolado su corazón por esta palabra. Cuando uno le consuela, ¿qué decimos? Vale la pena entonces. Voy a seguir soportando, voy a seguir estudiando, voy a seguir buscando a Dios. Vale la pena. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y nuestra alma se alegra y se goza cuando escuchamos esta palabra, hermano. Porque a usted le parece que por medio de ellas ustedes van a entrar al reino de los cielos, la vida eterna. Eso es obedeciendo, viviendo. Por eso con la Biblia te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Procure. Humanamente es imposible. ¿Qué persona puede amar a su prójimo como a uno mismo? Es imposible. Porque la carne natural, aunque seamos cristianos, no habita el bien sino el mal. En esta carne habita el egoísmo. Por eso yo saquito bonito, buena ropita. ¿Qué importa el de allá aunque esté andrajoso? ¿Qué importa?
Y si hay un almuerzo como hoy, que me inviten a mí, no tengo al menos siquiera que se compadezcan. Y yo de ellos no siento compasión. Eso es ser egoístas. Y esa semilla y esa maldad todavía está en la carne. Por eso, si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, llénate de Dios, del Espíritu Santo. Por eso, antes de ir a la actividad material, antes de ir a repartir folletos, antes de saludar a su papá y a su mamá, antes de saludar a los hijos, antes de ir al negocio, antes de ir a la universidad, ¿qué dijo el Señor? Hijo mío, busca primero el reino de tu Padre. Eso busca primero. Vaya de rodillas, acércate a mí, yo me acercaré a ti, dice el Señor. Y cuando el Señor se acerca a nuestra alma, te fortalece el alma, te santifica, te quita el egoísmo y te llena de misericordia, te llena de bondad, te llena de confianza, te llena de paciencia el alma. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces ahora sí podrás amar aún a tu enemigo. Aún en la iglesia podrás soportar a su hermanita, a su hermano que no le saluda. Porque a veces, quién sabe, viene con sus luchas, sus batallas en casa. Quién sabe, no pudo dormir toda la noche porque por ahí el enemigo está que lo atacaba. Y se viene todo batallando y luchando, viene a la casa de Dios. Y quién sabe, todo distraído por las circunstancias. Que eso no debe de ser así, pero eso pasa. Porque somos humanos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Soporta a tu hermano. Perdona a tu hermano. Pasa por alto las ofensas. Eso es soportar. Pero a veces hacemos lo contrario. Dice, no, es que yo quiero perdonar y no puedo. Humanamente es imposible. Entonces vaya al Señor en oración y dígale, Señor, tú me dices que tengo que perdonar y es una bendición para mí perdonar, porque me voy a liberar de esas cargas de culpa aquí adentro. Me conviene perdonar, confesarlo. Y me conviene estar en paz con mi semejante. Todo lo que has establecido en tu palabra sé que es perfecto en santidad, en rectitud. Y como dice tu palabra, que el resultado, la consecuencia, hermanos, de la justicia será la paz. Y es justo perdonar. Y es justo pedir perdón. Si usted no perdona, no hay paz en tu alma, hermano querido. Estás evitando la bendición de Dios a tu propia vida. Al nombre de Cristo sea la gloria. Amén. Entonces es imposible. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, no con tu fuerza humana que vas a poder perdonar, ni restituir el agravio que has cometido contra alguien. No es con tu inteligencia que has estudiado en la universidad. Eso es bueno y tiene su lugar en la parte humana. Los doctorados, esa vez a muchos le llena de soberbia y arrogancia el corazón y lo aleja más de Dios y lo hace irritar más a Dios con ese espíritu arrogante y lo lleva a creer doctrinas ateas y hasta niegan a Dios porque creen que su ciencia, su filosofía, su dinero, sus honores dentro de la sociedad son sus dioses. Y no les interesa al que le da el aliento de vida. No se dan cuenta que con toda su ciencia, con todas sus filosofías, con toda su plata, no pueden comprar ni siquiera un gramo de oxígeno para que respiren. Y si el dador del oxígeno corta, hasta ahí terminamos humanamente. Pero qué triste, hermano. Como dice, viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden, hermano. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos respiran en esta mañana? Que dice la palabra, todo aquel que respire, alabe al Dios de los cielos. Denle un fuerte aplauso, pero con todo el alma al Rey de Reyes. Ay, asajalador de la vida, hermano. Aleluya. Entonces dicen que no hay infierno. Otro es que Dios no castiga. ¿Cómo es posible que un Dios tan amoroso va a crear un lugar de horno de fuego y lo va a lanzar allá a los que los ama tanto? Es que hay personas que razonan humanamente, pero no saben que Dios no solo, Él es amor y nadie lo va a quitar. Crea la gente o no lo crea, Dios es amor.
Pero el amor puro no es consentidor de las injusticias de nadie, porque Dios es perfecto en justicia. Por eso Él no pasará la injusticia, sea grande o chica, pequeña, de nadie. Su justicia demanda juicio y su juicio castigo. Y Dios, como es justo, Él no debe a nadie nada. Al que peca, paga de su pecado. Y dice, la paga del pecado es muerte, separación de Dios de esa persona. Usted como pueblo, Dios tiene que conocer esto claro. ¿No quiere que Dios sea parte de usted? A veces siempre insistimos porque a veces los solteros se descuidan espiritualmente. Hay otros, quién sabe, que no han nacido de Dios. Están en medio de los verdaderos cristianos, pero hermanos, no han nacido de Dios. Escuchan la misma Biblia, saben que no hay que fornicar, por eso es que no pueden dejar de fornicar, porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en todo el sentido de la palabra. El Espíritu Santo es todopoderoso y ese poder es santo, santo, santo. Ese poder es perfecto en rectitud y en santidad y en justicia. Cuando Él nos llena, hermanos, nos activa, nos fortalece, nos ilumina y nos enseña a hacer la justicia del cielo, a caminar en la justicia del cielo, a desear la justicia del cielo. Y también nos capacita interiormente para rechazar la injusticia de este mundo, aborrecer, abominar las mentiras de este mundo. ¿Cuántos alabamos al Dios de la gloria? ¿Ve? En ese sentido vamos a obtener la vida eterna. Y luego dijo, y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer un Cristo de palo, no tienes que ir a la Biblia. Conocerlo será para diferenciar del verdadero. ¿Quieres conocer de más de la Virgen María? Sí, en la Biblia habla de la Virgen María, quien era una mujer santa. Y santo significa limpio, puro de inmundicias del alma, del espíritu y del cuerpo. Para que sepan aquellos, quien sabe, no para en el sentido de lastimarlos o de condenarlos, sino de enseñarlos. María no era una mujer que paraba de discoteca en discoteca. María no usaba ni pantaloncito, ni menos shortcito, ni minifalda, ni tanga para provocar a los hombres. Lo triste es que la gente no conoce quién era María. Y ahora se le representa con un pedazo de madera, un poco de arcilla, de barro pintado. Y dice, esa es María y adórale. Es un pedazo de barro. Qué bajeza hacer eso con una mujer santa que está allá en el tercer cielo. De eso estamos seguros, que esa mujer está en el tercer cielo. Y cuando lleguemos allá cara a cara, ¿cuánto le van a saludar a María? Porque ahí nos van a presentar. Yo no he conocido a María personalmente, pero yo estoy bien seguro que mi Señor Jesús me dice, ella es María y ella es tu hermana mayor. Es como decir, él era Abraham, el pan del Padre. Él es Abraham, él es Pablo. Y arriba en el cielo no hay grande ni pequeño, todos iguales delante del Señor, hermano. Eso es lo maravilloso. Yo no sé cuántos se emocionan con esto. No le estoy hablando palabras infladas. Esto es verdad, esto es así. Ay, Sahaya, porque así dice el Espíritu Santo, usando su santa palabra. Al nombre de Jesucristo sea la gloria. Entonces le pide, Dios nos ilumina, nos da testimonio quién es Dios, quién fue Pablo. Bendito el Señor. Juan. Y hermano, por vivir de Dios y la palabra nos da testimonio quién es de Dios y quién no es hijo de Dios. Ahora todos los seres humanos son de Dios, somos de Dios. Pero hermano, el que no es hijo de Dios es criatura de Dios nada más. Y eso Dios quiere que la gente esté clara. No es pertenecer al movimiento misionero para ser hijo de Dios, ni a cualquier iglesia evangélica, de cualquier concilio. Dice la Biblia que uno tiene que ser engendrado por Dios y haber nacido de Dios. Ser una nueva criatura en el sentido espiritual. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que esa es una de las causas, hermano, que nacen y producen, hermano, un sinnúmero de sectas religiosas. Tienen la Biblia así,
Pero ellos mismos, como no tienen al Espíritu de Dios en ellos, ¿qué les va a iluminar el entendimiento? ¿Qué les va a limpiar, hermano, la conciencia, el alma y el espíritu? El que limpia el alma y el espíritu es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Al principio es la sangre de Cristo que limpió el alma y el corazón de toda maldad. Alabado sea el Señor. Por eso dice 1 Juan 1:9, aquel pecador que confiese su pecado a Dios, Dios es fiel y es justo para perdonarle todos sus pecados. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpia de todo pecado, dice. Ahora recién Él nos sella con su Espíritu. Como le dijo el Señor a sus discípulos, San Juan capítulo 14, verso 15, verso 21 y verso 23. El mundo no conoce al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Y no puede recibir el mundo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por sus prácticas pecaminosas. La práctica pecaminosa, lo que va a traer a esa vida son demonios. Porque el pecado, la desobediencia a la ley de Dios, a las reglas y normas que Dios estableció en su palabra, es el que lo desobedece. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Qué es lo que, de qué manera pecó Adán y Eva? ¿No fue desobedeciendo al mandamiento que le dio el Señor? ¿Amén o no? ¿De qué pecó Ananí y Zafira? Desobedeciendo la palabra de Dios, mintiendo, buscando que engañar. Hermanos queridos, la mentira, el engaño, la estafa, eso viene del diablo. Y usted tiene que entenderlo claro. Te va a venir la tentación, te va a venir, hermano. Porque dice la palabra, recházalo. Resiste la tentación. Huye de la tentación. Eso no es la actitud de un cobarde, eso es la actitud de un hijo de Dios. Huya de la tentación, dice la palabra de nuestro Padre. El mundo es decir tonto, flojo y un montón de cosas. Usted no es lo que el mundo diga, lo que el mundo piensa de usted. Usted es un hijo de Dios. Y usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Alabado el Señor. Aprenda a refrenar sus labios y su lengua, y yo también, del mal y de hablar engaño. Pero si uno no se fortalece en el Señor, en el Espíritu Santo, se me chipoteó, dice que soy débil. Anda en cuantas mentiras, que soy débil. Sí, hermano, Dios sabe que usted y yo no solamente somos débiles, somos terribles, imperfectos. Solo seguimos siendo injustos, terribles. Nada de justicia de Dios tenemos en nosotros si Dios no lo da, si Dios no viene a nosotros. Eso hay que aprender a depender de Dios, buscando al Señor, con ruegos, pidiéndole: enséñame, ilumíname, dame entendimiento a tu palabra, dame ese poder para obedecer tu palabra, esa gracia tuya para obedecer tu palabra. Quiero vivir conforme a tu palabra, por favor. Enséñame a honrarte, obedeciendo tu palabra. Al nombre de Cristo toda gloria. Entonces, ¿qué significa? Aquí vemos el apóstol Pablo que dice: encubiertamente, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Habla que fueron creyentes verdaderos, fueron hijos de Dios. Y ahora, ¿por qué están, hermanos? Son herejes ahora. ¿Por qué están enseñando herejía? ¿Y por qué tienen ahora grupos? ¿Por qué sectas religiosas? Usted estudia las historias de las religiones. Los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, para ellos Jesús no es Salvador. Jesucristo dice que el arcángel el arcángel Miguel. Ahora dice que Jesús, para ellos Jesús es el primer hombre que Dios ha creado. Son herejías, hermanos, terribles. Por eso que dice el apóstol Juan, cuidando, lo habla la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo.
En ese cuerpo habita el Espíritu de Cristo. No habita el espíritu religioso, mundanal, ni menos demoníaco. En la iglesia de Cristo. Por eso cuide, hermano. Cuídese, hermano querido. Como dije hace un instante, las tentaciones nos vienen a todos. Nuestro Señor Jesús dice que fue tentado por el diablo en todo, pero Él nunca pecó. Quiere decir que nunca le obedeció a la voz del diablo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Nuestro Señor Jesús, como maestro de oración, Él oraba noches enteras, vigilia delante de su Padre. Predicaba a las multitudes, atendía a las multitudes, los despachaba que se vayan a su hogar, dice la Biblia, y Él se iba al monte solo, muchas veces con sus discípulos. Y los discípulos, hermanos, roncando ahí en la vigilia, pero el Señor clamando y gimiendo. Eso habla que usted tiene que ser una hija de Dios esforzada para orar. No venga con cuento, hermana, delante de Dios, y usted y yo tampoco. Porque ese cuento no te va a librar el momento del ataque. Cuando usted esté debilitado, el diablo sabe y ahí te va a atacar. Y te viene uno contra otra, uno contra otro. Por eso dice aquella persona, aquel creyente, que su fe, su confianza, su conducta está fundamentada. Conoce la Biblia, conoce la palabra, lo predica a otros y bien bonito, pero él no vive conforme a la palabra. Es como un hombre insensato que está edificando su vida o su casa sobre la arena. Viene la prueba, viene el ataque del diablo, hermano, y esa casa grande es su ruina. Eso está hablando de una persona, de un hijo de Dios, o de uno, hermano, insensato, imprudente, que solamente se conforma a llegar al templo, leer la Biblia, oír la Biblia, va y viene rutinariamente, pero no es hacedor de la palabra, no busca a Dios como Dios quiere que lo busquemos. Por eso muchos creyentes no permanecen en el camino del evangelio, no permanecen en Cristo. A otros ya se lo apartaron las sectas religiosas. Porque como aquí no les gusta ayunar, aquí dicen son muy exigentes. Entonces buscan lo fácil, queriendo ir al cielo, donde no ayunan. Una hermana en estos días me compartió y me dice que tiene unos familiares que creo, no sé si congregan esta obra, pero en una iglesia pentecostal, evangélica. Y por ahí se enamoró de una hermana, entre comillas, de una Jezabel. Creo que de una secta religiosa, donde ayunan con jugo de papaya. Dice que es ayuno. Le escuchamos allí la mamá de mi esposa, ¿no?, que testificó con tristeza en Estados Unidos. Ellos dentro del templo no fuman. Quieren fumar su cigarro, quién sabe otras cosas más, hasta marihuana. Pero tienen un baldecito allá fuera de la puerta del templo a un costado. Un balde con tierra, con arena, y allí tiran todos los puchitos del cigarro. Se quieren fumar, salen afuera y una fumadita y vuelven al templo. Eso están muertos espiritualmente, hermano. Mi hermano querido, yo comenzaría a hablar un montón de cosas, hermano. Mire, las mismas iglesias que antes fueron iglesias santas, donde el Espíritu de Dios se movía en ellos, ahora por causa de los líderes, por eso hay que tener cuidado. Por eso aquí, hermano, Dios prohíbe los líderes, los ancianos, los obispos, los pastores, lo unge Dios y lo pone Dios, no es la iglesia. La iglesia ora, cuando tiene una necesidad, la iglesia clama a Dios, pide a Dios y se sujeta a Dios. Como dice el coro, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Al nombre de Cristo sea la gloria, hermano. Es que estamos viviendo, hermano, tiempos peligrosísimos. Y lo que viene es más peligroso y más terrible. ¿Cuál fue la causa, hermano, del primer juicio universal en la tierra de parte de Dios sobre la raza humana? No fue que los hijos de Dios comenzaron a escoger de las hijas de los hombres que no eran creyentes. Eran idólatras, fiesteras, discotequeras, borrachinas también, hasta adúlteras. Y de esas mujeres escogían los hijos de Dios y lo engendraban hijos. Es que eran poderosos, pero poderosos en plata, estafando, vendiendo marihuana y cuanto vicio.
y robando y matando a su prójimo, se hacían ricos, otros poderosos en fuerza militar, política. Y Dios se desagradó desde el cielo. ¿Qué dijo el Señor? Me arrepiento el haber creado hombre en la tierra. Y decidió destruir a todos los humanos, ¿sí o no? Y a los peces, a todo, hermano. ¿Sí o no? Usted como hijo de Dios conoce la historia de la vida. Eso es historia. Eso no es cuento chino. Eso es historia. Y eso nos alerta el Señor a nosotros, que por la misericordia de Dios hemos obtenido perdón y salvación de nuestra alma, perdón de pecados. Y el Señor Jesús nos ha lavado con su sangre preciosa y nos ha apartado de un pueblo pecador, pecaminoso, inmundo, hermano, a su luz admirable del bendito evangelio, para caminar conforme al evangelio de Cristo. Nos advierte que no hagamos igual que ellos. Por eso dice a las jovencitas, a los solteros, a las solteras, ¿qué le dice el Señor? A sus hijos, ¿qué le dice? No hagas yugo desigual con los pecadores. Yo llego a alguna iglesia que algunos jóvenes dicen, es que pastor, yo tengo que mirar al mundo porque aquí no hay. Qué mezquino se vuelve uno. Si aquí no hay, de repente está en la China, pues hermano. Y Dios te lo va a traer, no sé, algo va a hacer, te va a llevar para allá. De repente es una misionera y lo trae acá, de allá hasta acá, para que testifique. De repente quiere venir acá a llevar revista Impacto y se viene hasta acá, pues. Y Dios va a usar ese medio para unirlo a ti. Dios es Dios. Nuestro Padre, mi Padre Celestial dice, no es bueno que el hombre de Dios, el soltero, esté solo. No es bueno. Pero por eso va a escoger en el mundo, para tu mal. Voy por ahí, se enamora de una, dice que es cristiana y es de una secta. No es que ella sí me da cariño, me habla bonito. Aquí nadie, las hermanas son un poco frías, no conversan. Tú le vas a hablar y huyen. A ver, no será usted, mi hermano, que huye. Busque amistad, ore al Señor, que Dios te dé su gracia. Sea respetuoso, llénate de Dios, trabaja para Dios y vas a ver la gracia delante de Dios y delante de tus hermanos. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos están aquí? Voy a llevarle unos 2, 3 ejemplos más y ahí termino ya. Y si Dios lo permite, en la noche continuamos con este tema. ¿Quiere que continúe con este tema? Es muy importante para todos nosotros. El verso 14 del capítulo 24 de los Hechos. Pero esto te confieso, que según el camino, aquí está, hermano, testificando, defendiendo, dice la defensa del apóstol San Pablo ante Félix. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. ¿Quién llamaba herejía al evangelio y al mensaje que predicaba Pablo? Los judíos, hermano. No eran los romanos. A los romanos les interesaba un comino para ellos, en el sentido negativo de ellos. Ellos no sabían quién era Jesús. Quién sabe, habían escuchado que había un Cristo, un Mesías allá en Judea, en Israel, que lo crucificaron, pero no les importaba si era, para ellos, según ellos, era un Dios de los judíos. Pero César, el emperador romano y toda su gente tienen sus propios dioses como el mundo. Aquí en nuestro Perú, por acá por San Felipe, Caraballo, tiene su propio dios, ¿sí o no? No sé qué dioses tendrán, pero otros tienen Dios, un Cristo de palo, pero no al Cristo de la Biblia. Le hacen fiesta al Cristo de palo. Confían en el Cristo de palo. Le tienen en su cuarto, ay, que alguien hable mal con el Cristito que está afuera, dicen. Dan su vida y se tienen que pasar por mi cadáver, porque aman. Oh, por eso lo honran y lo defienden. Aunque ellos mismos no saben que ese Cristo es una mentira, es una farsa. Por eso Pablo eso predicaba.
Si usted, por ejemplo, va al libro de los Hechos, capítulo 17, ahí usted va a encontrar cuando llega a Atenas, Pablo. Hermano, había más como canchita, como alguien dijo por ahí. Como la pulguita a veces en la barriguita de un perrito. Habían, hermano, dioses, ídolos, hermano, de todo nombre. Pero también ahí adoraban a un Dios no conocido. Y Pablo aprovechó para, de ese Dios yo les hablo. El Dios que ustedes no conocen, que no aman, que no le honran, que no le sirven. Pero sin embargo ustedes buscan que buscar y adorar a ese Dios que ustedes no conocen. De ese Dios yo les hablo. Eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora Dios les manda a todos en la tierra que se arrepientan de sus pecados. Bendito el nombre del Señor. El Dios verdadero. Dios significa sobre todo. Y nuestro Dios del cielo es sobre todo. Por eso es que Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Jehová Dios de los ejércitos es su grande nombre. Aleluya. Según este camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan esa esperanza, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esa es otra doctrina bíblica, resurrección de todos los muertos. Yo no voy a entrar en ese punto porque gloria a Dios. Pero miren, Pablo, ¿quiénes se levantaron contra el apóstol Pablo? Los judíos. El pueblo que creía, conocía el Antiguo Testamento, la Biblia. Sea bendito el Señor. Hechos 26. Solo voy quedando por aquí ya. Verso 4. Mi vida pues desde mi juventud, le está dando testimonio ante Agripa. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, ¿ve? Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Sé que los fariseos eran una secta religiosa dentro de los judíos, porque ellos tenían muchos mandamientos, normas, doctrinas en contra de la misma ley de la Biblia de Dios del Antiguo Testamento. Porque el Señor le hablaba terriblemente duro. ¿Por qué creen que los fariseos, aunque algunos de ellos creyeron en Jesús, aceptando a Jesús como su Mesías, como su Salvador, pero la mayoría no? La mayoría no. ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se manifiestan hermosos, bien bañaditos, perfumados, ropas elegantes, resplandecientes, pero por dentro, en su alma, en su espíritu, están llenos de pudredumbre. El Señor se lo hacía ver. Luego el Señor dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso. Le está diciendo: fariseo ciego, busca primero que Dios te limpie el alma y el corazón. Y Él lo puede hacer si tú crees en mí, le está diciendo el Señor Jesús. Porque Cristo había venido buscando al que estaba extraviado y perdido del Dios del cielo, extraviado de la luz de Dios. En otra palabra, sin Dios, con Biblia y herejías, pero sin Dios en su vida. Trillete dice que es hijo de Dios. Hereje, decían. Buscaban que matarle. Decía: mi Padre es el que me envió y que está en el cielo, y el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Se te está loco. No tiene ni 35 ni 50 años y dice que ya ha visto a Dios. Y dice que ya ha visto a Abraham y ha conversado con Abraham. Es que él no tiene al Espíritu del Señor, no puede entender.
Por eso, ya para terminar, 1 Corintios 2, ¿qué dice? Verso 12, 13, 14, el apóstol Pablo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ese hombre natural, sin el Espíritu de Dios, las cosas del Espíritu de Dios es locura y no las puede entender. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, sí entiende todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu de Dios, que le da entendimiento, le ilumina, lo santifica, lo revela, le muestra las cosas que son de Dios. Por eso Pablo dice a los que tienen al Espíritu de Cristo, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo Jesús? Por eso cuídate, hermana. Los ataques te van a venir, las tentaciones donde sea, por doquier. Señorita, hermanita, por favor, en la universidad, centro de estudio, a veces hasta profesores ateos, ateas, a veces hasta lesbianas, homosexuales, hermana. Tienes que cuidarte. Aún el diablo a veces manda a esa gente no para arrepentirse, sino para desgraciar y destruir a los hermanos. A veces, hermanos que son inmaduros, otros que son nuevos en el Señor, no conocen la palabra. ¿Cómo vas a distinguir? A veces quieren, hermano, ayudar a gente. No metas a gente que no conoces a tu casa. A veces sabio, hermano, quiere que le ayuden. Yo quiero, permite esta noche pasar en tu casa a dormir. No lo conoces, no sabes. Así traiga credencial en la frente con 3M si quiere. No lo conoce de cerca. Saca unas monedas y vaya ya, que se vaya a un hotel. Sacrifícate, estás sirviendo. Pero cuando te saqué en la casa, no digas que yo no lo sabía. A mí me dijo que era un tremendo reverendo. Ahora, reverendo diablo, pues. Y cuanto más doctrinalmente dice la palabra de Dios en segunda de Juan capítulo, verso 7, 8, 9 y 10. Si alguien viene a la puerta de tu casa, alguien viene, dice, a tu casa queriendo hablarte de Dios, y no trae la doctrina de Cristo en su vida, y no te enseña la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque tenemos que cuidarnos. Te va a contaminar el alma, te va a envenenar la mente, te va a confundir, te va a arrastrar, te va a sacar de Cristo. Aleluya. Porque el que no tiene esta doctrina en su vida, dice el apóstol ahí, y no predique esa doctrina, no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, dice, no tiene ni al Padre ni al Espíritu Santo. ¿Y de qué sirve tener doctrina, hermano, y no se tiene a Dios? Por eso viva conforme a la palabra de Dios. Escudriñe la escritura, la palabra de Dios. Léalo, hermano. Ore a Dios y estudiemos la palabra. ¿Cuántos están despiertos todavía? Quiero invitar que se pongan en pie, por favor. Y aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan, no una persona, no una religión, la palabra bendita de tu Creador. A la distancia, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa. Dobla tus rodillas. Clama a Dios. Pide perdón a Dios. Por eso hay personas que no saben leer ni escribir. Ore a Dios, que Dios te dé una persona que te enseñe, que te instruya. Ora a Dios, que Dios te lleve a un lugar donde se predique las Sagradas Escrituras, la Biblia tal como está, para que puedas crecer en la gracia de Jesucristo, en la gracia del Evangelio. El creyente tiene que aprender a orar a Dios, a doblar sus rodillas en su cuarto, como enseñó nuestro Señor Jesús, San Mateo 6, verso 12 en adelante. Eso es lo que mucho pueblo de Dios no hace. Los que están aquí, cierren sus ojitos unos minutos, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Hermana, no te descuides, porque corre riesgo tu alma, tu vida, tu eternidad. Hermano querido, tu eternidad. Dios ha tenido compasión de usted y de mí, hermano. Esfuérzate cada día.
Somete a tu carne a la oración. No desperdicies tiempo. El tiempo corre, hermanos. Se llega el lugar de tu final en esta tierra o el mío. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a sorprender ese momento? No juegues con el pecado, no acaricies el pecado. Cuídate, hermanita, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Agradezca a Dios en este día. ¿Hay alguna vida sincera, alguna dama, alguna señorita, algún caballero que sabes que Dios te ama y también quiere perdonar tus pecados? Quiere limpiar tus pecados en tu vida. Usted sabe lo malo que practicas y que no puedes dejar de hacer lo malo. Jóvenes desobedientes a sus padres, rebeldes. ¿Quién sabe? Porque los mismos padres no le dieron ejemplo ni cariño. Hay padres que abandonaron a los hijos desde muy pequeños por irse con otra mujer, con otro marido, irresponsables. Y si no se arrepienten también, si no están pasando las consecuencias, Dios también va a demandar a ese hombre, esa mujer que engendró a los hijos. Y los hijos se llenaron de resentimiento, de raíces de amargura, traumas emocionales por los maltratos, traumas psicológicos. Pero Dios te llama, usted, estimada señorita, jovencito, adolescente. El Señor quiere limpiar tu corazón. El Señor quiere hacerte feliz, sacando ese resentimiento, ese rencor y ese odio, y llenándote de su amor, de su espíritu. ¿Cuántos de ustedes el diablo les ha hecho quítate la vida? ¿Cuántas varias familias se deja esa familia, ese hogar, lágrimas, se vaya a otro lugar con otro hombre, con otra mujer? Pero el Señor tiene poder para cambiar tu vida, tu corazón, perdonando tus pecados. Yo quiero orar en esta mañana rápidamente. Los que están aquí y desean pedir perdón a Dios, porque tienes que comenzar, pedirle perdón a Dios de lo malo que usted ha hecho delante de Dios y contra Dios. Solo Dios tiene poder para perdonar pecados y limpiar tu corazón y hacerte libre de toda maldad en tu corazón y darte una mente limpia, una conciencia limpia, para que seas feliz dentro de usted y Dios use tu vida para hacer feliz a tu familia. Yo quiero orar por usted. Levanta tu manito derecha en el nombre del Señor. Que sabe, usted es una hermana, un hermano que te estás descuidando tu vida espiritual y estás cediendo, estás cayendo a cosas que no debes de hacerlo. En esta mañana pídele perdón a Dios. ¿Quiere pasar al altar unos minutitos, por favor? Le doy unos breves minutos. Venga aquí a pedir perdón de corazón. Venga a pedir perdón a Dios. Venga a reconocer su error, pero hágalo de corazón y como que quiere apartarse de las cosas malas. Si no, ni el dinero, ni la fama, ni el conocimiento intelectual podrá solucionar tu problema que está en tu alma, en tu corazón. Qué hermoso sería si eso todos los seres humanos entenderían, correrían a Dios, buscarían a Dios. Venga, por favor, ven, acércate. Un día me invitaron, bendito día, bendito mi Señor, que ese día domingo por la noche me llevaron a una iglesia también, donde oí la palabra de mi Dios. Bendito día, no me arrepiento y no me arrepentiré jamás. Pase, señorita, pasa, venga, venga aquí y pida perdón a Dios. Comienza a pedirle perdón de todo corazón. Dios es espíritu, hermano. Dios es espíritu. Eso debe grabarse usted en su corazón. Y Dios conoce tu mente, conoce tu corazón, tus necesidades, tus problemas. Dios conoce todo de tu vida y solo Dios tiene poder para ayudarte. Él quiere perdonarte primero tus faltas, tus errores que has hecho durante esta vida pasada contra Él.
Quién sabe, has fornicado, has cometido adulterios, abusos, has violado. Esas son prácticas terribles que Dios abomina y que le pierde. Dios jamás vendrá una vida así. Has abortado, has matado a los hijos en el vientre, o has pagado para que aborten. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. ¿Cuántos padres no desean que la maldición, la desgracia alcance a sus hijos? Pero hay padres que cometen terribles pecados y toda esa maldición cae sobre sus hijos, porque los hijos comienzan a ser igual. Padres que estafan, ellos también comienzan a estafar, a robar, a mentir y a engañar. Pero qué hermoso cuando los padres son perdonados por Dios. Dios los limpia, el Señor le da de su espíritu, y esos padres comienzan a instruir, a encaminar, a enseñar a sus hijos en ese camino. Y la maldición se aparta de ellos y de sus hijos también. Eso es lo que hace Dios, mi hermanita, mi hermano. Pide perdón, ruéguele a Dios. Dígale: perdóname, Señor. Hágalo de corazón. Dígale: Padre, perdóname. Y al que está en su casa, en su negocio, pide perdón a Dios de corazón también. Ahí pida a Dios perdón de todo corazón. Dígalo: Padre Santo, Padre Celestial, te doy gracias en este día por haberme hablado por tu palabra. Dios de toda misericordia, Dios de toda bondad, perdóname, Señor. Le ruego, por favor, perdóname. Reconozco que he pecado, soy un pecador, soy una mujer pecadora. He pecado, Señor. Señor Jesús, por favor, te ruego, ven a mi corazón y limpia mi corazón de todo mal. Saca lo malo de mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa. Saca al diablo y a los demonios. Saca de mi vida, Señor, toda maldición de vicios, de actos sexuales ilícitos. Saca de mi vida, Señor. Libértame, por favor, espíritu, alma y cuerpo. Destruye, dígalo, destruye, desbarata de mi vida, de mi hogar, de mi familia, toda obra de las tinieblas. No quiero seguir pecando. No quiero seguir honrándole por medio del pecado al diablo y ser un instrumento del diablo. Quiero ser tu hija, tu hijo, Señor. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, quiero que seas mi Dios también, mi Señor. Limpia mi mente, limpia mi alma, mi corazón, limpia mis labios, mi lengua, todo mi ser con tu sangre. Envía tu Espíritu Santo a mi vida. Toma control de mi vida. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo, tu hija, Señor, transfórmame. Dame un corazón limpio, crea dentro de mí un corazón limpio. Por favor, le ruego, Señor. Por favor, le suplico. Ruega, mi hermano, ruega. Pide a Dios, no te canses, clama. Suplícalo a Él. Dígale: Señor Jesús, ven a mi vida. Padre Santísimo, santifícame. Transforma mi vida. Siga pidiendo, Padre mío, mire estas vidas que pasan aquí, Señor, este altar. Padre Santo, mire este joven, Padre. Usted es un Dios que transforma, usted es un Dios que cambia, que liberta. Dios de toda bondad. Aquellos que te piden perdón de corazón, con sinceridad, Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor. Mira, aquí hay niños también que vienen aquí, Señor. Ten piedad y misericordia de estos niños. Niños, Señor. Mira los padres de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, guarda. Por favor, ayuda a sus padres a servirte. Enseña a tu niño también, Señor, a servirte, a conocerte. Enséñalos a orar. Enséñalos a orar. Tú escuchas a los niños, amas a los niños, te revelas a los niños. En el nombre de Jesús, todo espíritu que esté atormentando la vida de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
Señor, ten piedad, ten misericordia. Dígale, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Visítame, por favor, ten piedad. Quiero servirte, quiero honrarte. Enséñame a honrarte, enséñame a servirte. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu que ataca las vidas, perturba las vidas. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, perdona, Dios mío, perdona, Señor. Limpia con tu sangre, transforma los corazones con el poder de tu espíritu. Restaura, santifica el corazón y el alma. Jóvenes, señoritas, adolescentes, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En piedad de tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Santifica, limpia cada día, dale entendimiento, sabiduría en tu palabra, Padre. Por favor, Dios mío, tu Espíritu Santo sea siempre, por favor. Dale entendimiento, inteligencia a tus hijas. Por favor, Señor, le ruego en el nombre de Jesús. Quiero pedir a algunos obreros por ahí, obreras, que me ayuden a orar aquí. Hay vidas necesitadas. Ore a Dios, hermana, y ponga la mano a esas vidas en el nombre de Jesús. Aleluya. Ora, hermano, ora, clama. Y así tienes que clamar todos los días. Esforzarte a tu cuarto, a doblar rodillas ahí. Padre, Señor, mira esta vida, tu hijo, Señor. Mira a tus hijos, Dios mío. Mira a tus hijos. Limpia sus vidas, Padre. Transforma. Quita toda pereza, flojera para orar en el nombre de Jesús. Que ellos entiendan el privilegio grande que es buscarte a tiempo, esforzarte. Tú estarás con los que te buscan, con los que claman a ti. Tú estarás con ellos. Tú estarás con ellos, Señor. Tú guardarás su alma, su espíritu para la eternidad, Señor bendito. Ayuda a tus hijos. Restaura ese espíritu de oración. Enséñalo, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echamos todo espíritu que está atacando la vida de ellos. Límpialo con tu sangre. Límpialo, Señor. Dígalo, límpiame, Señor, límpiame. Aleluya, aleluya. Venimos ante ti. Dígale a la iglesia, ahora levante su mano a la iglesia ahí. Y dígale al Señor, vaya con su corazón. Vaya al Señor, adórele ahora. Llenos de alabanzas y de adoración. Dígale, vaya al Señor, vaya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Adore al Espíritu Santo, que es bueno. Gracias, Señor. Si te ha traído una petición que llevar al Señor, levanta tu mano derecha. Vamos a orar.
Usted, hermana, hermano, ¿has traído alguna petición al Señor? Levanta tu mano derecha. Si alguien tiene alguna dolencia en su cuerpo, pon una mano donde te duele y la otra levántalo al cielo y vamos a orar juntos. Señor amado, usted conoce todas las cosas. Señor, usted ama a su pueblo, ama las vidas que claman a ti. Nunca lo defraudas en tu misericordia. En el nombre de Jesús extiende tu mano poderosa. Allá, Señor, a la distancia, en otros países inclusive, que escuchan tu palabra, creen a tu palabra y claman a ti. Extiende tu mano bendita y poderosa. Sana todo tipo de enfermedad en los cuerpos, en clínicas, hospitales. Señor, allá en su lecho, en su hogar, extiende tu mano bendita. Desde aquí echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia. Toque esos huesos, toca los riñones enfermos, libértalo. En el nombre de Jesucristo, huesos enfermos, Señor amado, tumores en el cerebro, toca las vistas, los oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesús sea sano y sea libre. Y echamos fuera todo espíritu inmundo, espíritus de brujería, de hechicerías, espíritus inmundos del infierno, de vicios. Echamos fuera de esas vidas. En el nombre de Jesús declaramos sano y libre para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Dele gracias a Dios con todo su corazón. Y vamos a cantar ese coro. Dice: yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mientras los hermanos que están aquí en el altar pueden volver a sus lugares. Dios los bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios te bendiga.